Hola, soy Lisette y hoy les vengo a contar el contexto histórico de San Basilio de Palenque. Pero antes de hablar de San Basilio de Palenque, creo que es muy pertinente que hablemos de todo lo que pasó antes de que este pueblo libre se diera aquí en Colombia. Que vamos a retroceder mucho tiempo. Por allá en 1481 se construyó un fuerte en donde en esa época era uno de los más importantes de todos. Buscaba era proteger como tal una mina que era muy reconocida en África. Esta mina tan importante se fue divulgando entre los europeos, los musulmanes, los portugueses, y en esos tiempos pues realmente todos querían como tal explotar esa mina hasta sacarle todito. Durante la Edad Media siempre se llegó a ver bastante comercialización pues del oro, ya que los africanos pues lo intercambiaban por sal. Como los africanos tenían muy bien escondidas y muy bien protegidas todas sus minas, Europa decidió como tal no hacer comercio con estas personas. Es decir, que no se les proporcionaba nada de lo que producían en Europa, como por ejemplo armas, ropa, tierra, utilería y entre otras muchas cosas. Bueno, y ya dejando de lado todo lo que pasaba por este lado del mundo, ¿qué estaba pasando más o menos por aquí? Bueno, pues un grupo de pescadores pues fueron arrastrados por una corriente en donde pues no hubo opción y llegaron a Brasil y montaron diferentes grupos por este lado del mundo. Dejando claro esto, por allá en el principio del siglo XVII, como de 1600 a 1700, llegó mucha gente africana a lo que hoy en día es el territorio colombiano. Los trajeron a trabajar injustamente, como por ejemplo en Panamá o en construcción de barcos, o por ejemplo en 1525 Rodrigo Bastias tenía casi 25 negros trabajando para él y los trataba de una manera horrible. Tanto así que desde 1580 a 1640 Cartagena fue uno de los mayores puertos negreros de toda América hispana. Era tan feo el trato que se les daban tanto los españoles como los portugueses a los negros, incluso ellos pensaban que cuando los estaban exportando, cuando llegaran a tierra, iban a ser automáticamente asesinados. O también que convertirían sus huesos en pólvora y sus carnes en aceite. Era tanto el terror que muchos se suicidaban o se tiraban al mar cuando estaban siendo exportados. Hablando de estos malos tratos, ahí lo vengo a relacionar con la famosa canción de Totó la Momposina, La Candela Viva. La candela viva, ya viene la candela. Durante esa época, cuando los negros ya no tenían fuerzas para trabajar y seguir siendo explotados, lo que hacían las personas era quemarlas en alguna reunión y luego hacían una fogata con ellas. A ellos no les importaba para nada lo que ellos consideraban que era inferior a ellos, que lo intercambiaban así como así, intercambiaban un caballo por 6 negros y viceversa, los mataban, los comercializaban, los explotaban a su gusto, y todo con el fin de explotar las tierras. Y fragmentos como este nos hacen referencia a cómo los secuestraban, cómo los mataban, cómo los enterraban vivos, cómo los quemaban, como incluso hasta lo más importante que se llegó a pensar en esa época era en cuidar a los niños de la próxima generación, que probablemente fueran la generación libre. Canciones como estas pretenden conmemorar todo el sacrificio y todo el sufrimiento que tuvieron que pasar muchísimos de sus descendientes durante muchos años para que en la actualidad estén en esta posición que pues nosotros lo vemos libre. Ya teniendo en claro todo este proceso, ya mucho ya nos debe estar cuadrando en la cabeza en qué momento fue que después de tanto sufrimiento fue lo que hoy conocemos como el escape de este grupo de casi 3.500 personas, en donde se fueron a la costa de Cartagena y formaron su propio pueblo con sus propias creencias. Así que todo esto que vimos fue el contexto histórico de San Basilio de Palenque hasta el momento en el que se liberaron. Gracias por ver. Vamos a poner la canción.